22 de abril de 2016, Ohio rural. Era la tranquilidad que solo los caminos rurales podían ofrecer. Los árboles bordeaban los senderos sin pavimentar como centinelas silenciosos. Las casas estaban muy separadas y todos se conocían. En realidad, nada ocurría en el condado de Pike hasta ese día. 7 adultos y un adolescente de la misma familia, asesinados, uno por uno, en 4 casas distintas, todos ejecutados mientras dormían o al despertar. ¿Quién pudo hacer esto? Y lo más inquietante, ¿por qué? El crimen fue tan metódico, tan escalofriantemente preciso, que conmocionó a todo el país. Durante meses, la policía se aferró a un clavo ardiendo y un asesino de familia seguía libre. Pero entre bastidores, los secretos comenzaban a filtrarse. Rumores sobre una batalla por la custodia de un menor, tráfico de drogas, disputas familiares y una venganza fría y calculada. ¿Cómo se convierte una familia en el blanco de una masacre? ¿Quiénes estaban detrás de esta aniquilación y cómo creyeron que podrían salirse con la suya? 22 de abril de 2016. Apenas el sol asomaba por las colinas Apalaches de Picton, Ohio, cuando se recibió la primera llamada. «Hay sangre por toda la casa», dijo Bobby Joe Manley con voz temblorosa, parada en la puerta de la caravana de su hermana en Union Hill Road. Había llegado temprano esa mañana para alimentar a los perros de la familia, pero al entrar se encontró con un silencio inquietante, seguido de una escena de película de terror. Inmóvil en el suelo, yacía Chris Rhoden Sr., el patriarca de la familia. La sangre se acumulaba bajo él y el aire estaba cargado con el hedor metálico de la muerte. Parecía que le habían disparado varias veces, posiblemente al despertar. Aterrorizada, Bobby Joe corrió a la casa de al lado para ver cómo estaba su sobrina, Hannah May Rhoden. Lo que encontró allí fue aún peor. Hannah May, de tan solo 19 años, yacía en su cama. A su lado, su bebé de 5 días, Kylie, lloraba, pero intacta. Hannah había recibido un disparo en la cabeza mientras dormía junto a su recién nacida. Entonces, llegó otro descubrimiento macabro. Dana Rhoden, madre de Hannah y hermana de Bobby Joe, estaba muerta en otra caravana, también con un disparo en la cabeza. Apenas horas después, las demás escenas se desarrollarían como un patrón enfermizo. En casa de Frankie Rhoden, él y su prometida, Hannah Gilley, fueron encontrados asesinados en la cama. Su bebé de 6 meses yacía entre sus cuerpos sin vida, cubierto de sangre, pero milagrosamente ileso. En total, 8 miembros de la familia fueron asesinados en 4 casas diferentes. 1. Chris Rhoden Sr. 2. Dana Rhoden. 3. Hannah May Rhoden. 4. Chris Rhoden Jr. 16. 5. Frankie Rhoden. 6. Hannah Gilley. 7. Kenneth Rhoden. 8. Gary Rhoden. Cada escena contaba la misma historia. Las víctimas fueron tomadas desprevenidas, asesinadas mientras dormían o en momentos de confusión, disparadas limpiamente, con precisión, con frialdad. ¿Qué clase de monstruo se arrastra en la oscuridad, entrando en las casas como un fantasma, acabando con vidas como si no significaran nada? ¿Por qué se salvaron 3 niños pequeños, incluyendo un bebé? ¿Fue piedad o cálculo? Lo que estaba claro era esto. Alguien quería a los Rhoden muertos, a todos, pero querían a los niños con vida. Ese solo detalle, dejar a los bebés con vida en camas empapadas de sangre, fue la primera pista importante de que no se trataba de un asesino al azar. Esto era personal. A primera vista, podría haber parecido un acto de furia, pero los investigadores se dieron cuenta rápidamente. No se trataba de un arrebato de pasión. Era una aniquilación quirúrgica. Todas las víctimas recibieron disparos al estilo ejecución, la mayoría en la cabeza. Algunas presentaban heridas adicionales, como si los asesinos se hubieran asegurado de que estuvieran muertas. No había señales de forcejeo. Nadie se defendió.
¿Por qué? Porque las víctimas nunca tuvieron la oportunidad. Los asesinos atacaron mientras dormían, usando silenciadores para amortiguar el sonido de los disparos. Ningún vecino oyó nada. Incluso los sistemas de vigilancia fueron desactivados antes de los asesinatos. En la propiedad de Chris Senwer, los asesinos habían retirado físicamente el disco duro del sistema de seguridad. En otro sitio, las cámaras fueron arrancadas de las paredes. Eso reveló a los investigadores algo escalofriante. Los asesinos sabían dónde estaban las cámaras, cómo retirarlas y cuándo atacar. Habían estudiado las propiedades. Esto no fue improvisado. Esto fue ensayado. Y luego aparecieron más pistas. No había señales de entrada forzada. Los asesinos tenían llaves o sabían cómo entrar sigilosamente. Varias casas fueron asaltadas en cuestión de horas, algunas con minutos de diferencia. Eso significaba que los asesinos habían mapeado cada ubicación, cronometrado cada golpe y asignado tareas. Los investigadores estaban lidiando con múltiples asesinos, probablemente moviéndose de forma coordinada. Y no fueron descuidados. No había huellas dactilares, ni ADN, ni pisadas apresuradas en la sangre. Aún más inquietante, los teléfonos celulares de varias víctimas fueron sustraídos. No fueron robados al azar, sino con un objetivo. Jake Wagner, como se revelaría más tarde, utilizó la cuenta de Facebook de Hannah Mae Roden después de matarla para espiar posibles conversaciones con la policía y eliminar cualquier mensaje que pudiera implicarlo. A medida que la policía reconstruía la cronología, quedó claro: los asesinos entraron en las casas entre la medianoche y las 4:00 AM, moviéndose de un objetivo a otro como un escuadrón de la muerte. Chris Senwer y Gary Roden fueron probablemente los primeros, asesinados rápidamente. Luego Dana, Chris Jr. y Hannah Mae, después Frankie y Hannah Gilley. Finalmente, Kenneth Roden. Cada asesinato tenía un propósito. Cada uno formaba parte de un rompecabezas diseñado para eliminar obstáculos. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Por qué matar a tantos? ¿Por qué no simplemente llevarse al niño? Cuando las autoridades indagaron más a fondo en las vidas de las víctimas, descubrieron una compleja y muy amarga batalla por la custodia. Y de repente, un nombre empezó a surgir una y otra vez: los Wagner. Picketon, Ohio, con una población de poco menos de 2,000 habitantes, no estaba acostumbrado a esto. Esto no era Chicago ni Nueva York. Este era un tranquilo pueblo rural de los Apalaches, donde la gente no cerraba las puertas con llave por la noche. Los vecinos saludaban. Todos se conocían, o eso creían. Ahora, de la noche a la mañana, parecía una zona de guerra. 8 personas asesinadas, 4 casas allanadas, 3 niños huérfanos, todos de la misma familia, sin sospechosos, sin arrestos, sin motivo. ¿Fue un golpe de un cártel? ¿Una disputa que salió mal? ¿Un brote psicótico? ¿O peor aún, el asesino seguía entre ellos? El pánico se apoderó de la comunidad. Las escuelas cerraron, las ventas de las armerías se dispararon, las familias atrincheraron sus puertas con muebles. La gente dormía con pistolas bajo la almohada. Corrían rumores. Se susurraba sobre drogas, disputas de tierras, traiciones románticas. Algunos especulaban que los Roden tenían secretos. Otros creían que se trataba de asesinos profesionales enviados desde fuera del condado. Pero una cosa unía al pueblo: el miedo. Las fuerzas del orden permanecieron en silencio. La Fiscalía General de Ohio, el Departamento del Sheriff del Condado de Pike y el FBI iniciaron una investigación conjunta. Pero los días se convirtieron en semanas y el silencio era ensordecedor. Sin pistas, sin arrestos, sin justicia. Era posible que los asesinos siguieran libres, asistiendo a la iglesia, comprando en el mismo supermercado, se estarían mimetizando, fingiendo estar de luto con los demás. La gente empezó a mirar por encima del hombro.
La confianza pueblerina se había evaporado de la noche a la mañana, y entonces, poco a poco, empezaron a circular rumores, no a desconocidos, sino a gente que los Roden conocían desde hacía años. La familia Wagner era muy conocida en Picton. No eran forasteros. De hecho, estaban entrelazados con los Roden por la sangre, los hijos y la historia. Jake Wagner, hijo de George Billy Wagner IV, y Angela Wagner, había salido con Hannah May Roden desde el instituto. Tuvieron una hija juntos, Sofía, pero su relación se había deteriorado, amarga, hostil. Para 2015 la pareja se había separado. Pero la verdadera guerra comenzó cuando Hannah se negó a ceder la custodia total de Sofía a los Wagner. Jake y su familia querían el control, la custodia, el poder, pero Hannah se mantuvo firme. Entonces, algo siniestro sucedió. Hannah May comenzó a recibir amenazas. Les confesó a sus amigos que tenía miedo, que los Wagner la presionaban, que estaban obsesionados con Sofía, que creían que la niña les pertenecía a ellos, no a ella. Y entonces, pocos días antes de ser asesinada, Hannah May hizo algo escalofriante. Escribió un mensaje en Facebook que los investigadores recuperarían más tarde. No firmaré los papeles, nunca se la cederé. Si algo me pasa, miren a Jake Wagner y su familia. Esas palabras resonarían como una profecía, pero en ese momento los Wagner no eran sospechosos. De hecho, Jake Wagner incluso se presentó en los funerales. Lloró, tomó la mano de su hija, habló con la policía, interpretó al ex afligido, pero en segundo plano, la familia Wagner comenzó a tomar decisiones repentinas. Empacaron todo y se mudaron a Alaska. Sí, a Alaska. Dijeron que era para empezar de cero, pero las autoridades sospechaban. ¿Quién huye al fin del mundo en medio de una investigación de asesinato? ¿Por qué una familia con profundas raíces en Ohio lo abandonaría todo tan abruptamente? Y entonces llegó el momento decisivo que la policía esperaba. Durante los 2 años siguientes, los investigadores recopilaron información de vigilancia en secreto, piratearon teléfonos móviles y siguieron rastros documentales. La evidencia comenzó a acumularse, lenta y cuidadosamente. Descubrieron los Wagner habían comprado artículos utilizados en los asesinatos, incluyendo inhibidores de ruido para celulares, munición y materiales para construir silenciadores caseros. Habían pirateado las cuentas de redes sociales de Hannah May después de su asesinato, borrando mensajes y vigilando los movimientos de la policía. Habían falsificado documentos de custodia, intentando obtener el control total de Sofía. Habían investigado cómo limpiar los dispositivos electrónicos y estudiado las casas Roden con antelación. Esto no era rabia emocional. Esto fue planeado, premeditado, calculado. Y entonces, en noviembre de 2018, después de 2 años y medio, sucedió lo impensable. Los 4 Wagner, Jake, George IV, Billy y Angela, fueron arrestados y acusados de los asesinatos. El pueblo estaba atónito. No eran desconocidos, eran vecinos, fieles, miembros de la Asociación de Padres y Maestros. Se sentaban junto a los Roden en los partidos de fútbol y en las comidas de pescado, pero a puerta cerrada planeaban una masacre. ¿Cómo se convierte una familia en un escuadrón de la muerte? ¿Cómo el deseo de tener un hijo se convierte en aniquilación? Y la pregunta más aterradora de todas: ¿podrías vivir junto a un asesino durante años y nunca saberlo? Durante más de 2 años, los investigadores persiguieron sombras. Examinaron datos de celulares, registros financieros, mensajes de Facebook y horas de grabaciones de vigilancia. Entrevistaron a más de 500 personas, procesaron más de 1100 pistas, pero el caso parecía estar atascado, hasta que finalmente las piezas empezaron a encajar. El descubrimiento no provino de una gran revelación,
sino de una serie de pequeños y escalofriantes descubrimientos, cada uno más condenatorio que el anterior. Los detectives descubrieron que, en los meses previos a los asesinatos, George Billy Wagner IV había comprado artículos en línea para construir silenciadores caseros, piezas de metal, filtros de aceite y herramientas de roscado. Estos artículos coincidían con la evidencia balística recuperada en las escenas del crimen de Roden. Los asesinos habían usado silenciadores para asegurarse de que los vecinos no oyeran los disparos. ¿Por qué un hombre de familia construiría silenciadores en secreto? A menos que tuviera la intención de matar. Una de las pistas más inquietantes provino de la actividad de Hannah May Roden en Facebook. Después de ser asesinada, alguien siguió accediendo a su cuenta, borrando mensajes privados y leyendo conversaciones. El inicio de sesión se remontaba a la conexión a Internet de la casa de los Wagner. Era Jake. Había regresado a la escena, no físicamente, sino digitalmente, para borrar cualquier evidencia que pudiera señalarlo a él o a su familia. ¿Era esto una señal de culpa? ¿O algo peor, un trofeo? Control. En el centro de la investigación, los detectives descubrieron lo que los fiscales luego llamarían el motivo principal, una lucha desesperada y obsesiva por la custodia de la pequeña Sofía, la hija de Jake y Hannah May. Los Wagner habían redactado documentos de custodia que querían que Hannah May firmara, documentos que otorgarían a Jake la patria potestad plena, eliminando a Hannah del panorama. Pero Hannah se negó, y en lugar de librar una larga batalla por la custodia en los tribunales, los Wagner decidieron eliminarla, y a cualquiera que pudiera impugnar su derecho sobre Sofía, Chris Sr., Dana, Frankie, Hannah, Chris Jr., Gary, Kenneth, todos asesinados, todos unidos por la sangre a Sofía, una masacre, no por venganza, no por dinero, sino por una niña. Y entonces llegó la prueba más contundente de todas. En noviembre de 2018, finalmente cayó el martillo. El fiscal general de Ohio, Mike DeWine, se presentó ante las cámaras e hizo el esperado anuncio. Este fue un asesinato premeditado y a sangre fría de 8 personas, planeado meticulosamente durante meses, posiblemente incluso un año. Los Wagner, Jake, George IV, Angela y Billy fueron arrestados uno por uno en diferentes partes del país, y cuando los investigadores allanaron sus casas, lo que encontraron les dio escalofríos. Planos de las propiedades de los Roden, dibujados a mano y marcados con los puntos de entrada y la ubicación de las cámaras de seguridad. Una lista de asesinatos, una escalofriante lista de los miembros de la familia Roden que los Wagner creían que debían morir. Imágenes de vigilancia almacenadas en discos duros externos que mostraban meses de acoso, observando las rutinas de los Roden. Documentación sobre cómo fabricar silenciadores, depurar ADN y deshacerse de armas de fuego. Esto no fue obra de una sola mente trastornada. Fue una operación familiar, una misión de estilo militar planeada por 4 personas que supuestamente criaban a sus hijos, asistían a la iglesia y trabajaban. Angela Wagner, madre de familia, fue acusada de escribir correos electrónicos falsos sobre la custodia y de ayudar a ocultar pruebas. Billy, padre de familia, fue presuntamente el cerebro, coordinando movimientos y asignando roles. Jorge IV ayudó a llevar a cabo los asesinatos. Y Jake, el desafligido, el hombre que le cogía la mano a su hija en los funerales, apretó el gatillo contra la madre de su hija mientras dormía junto a su recién nacida. ¿Cómo cruza una familia esa línea? ¿Cómo miras a tu hijo a los ojos sabiendo que asesinaste a su otro progenitor? Los Wagner no solo habían matado a los Roden, habían masacrado un legado, madres, padres, hijos, hijas, amantes, todo para construir un futuro forjado con sangre. Y lo peor de todo, casi
se salen con la suya. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras Jake Wagner describía la noche de los asesinatos. Había matado a Hannah mientras dormía junto a su bebé. Su hermano, su padre y su madre desempeñaron papeles: vigilantes, planificadores y cómplices. Angela Wagner finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía, admitiendo haber ayudado a planificar los asesinatos. Describió cómo seleccionaron a cada víctima, planearon sus rutas y compraron las armas por partes para evitar ser detectados. Una de las confesiones más escalofriantes: Angela y Billy no se arrepentían. Creían haber hecho lo correcto para proteger a la niña. ¿Protegerla matando a toda su familia? En 2023, Jake Wagner fue condenado a 8 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Aceptó testificar contra su familia como parte de su declaración. Angela Wagner fue condenada a 30 años tras declararse culpable de conspiración, falsificación y otros cargos. George Wagner IV fue declarado culpable en un juicio que duró un mes y también recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Billy Wagner espera juicio. Las palabras del juez resonaron en la sala. Esto no fue solo asesinato, fue aniquilación, fue la extinción planificada de una familia. Los niños sobrevivientes, esos bebés inocentes encontrados en cunas ensangrentadas, crecerán sabiendo que sus padres fueron asesinados por la custodia, que quienes decían amarlos destruyeron su árbol genealógico. ¿Qué clase de persona le enseña a su hijo que el asesinato es la solución a los conflictos? ¿Cómo es que nadie en la comunidad sospechó de los Wagner durante tanto tiempo? ¿Hubo señales sutiles que la gente pasó por alto? Quizás la pregunta más inquietante de todas: si Jake Wagner no hubiera confesado, ¿lo habrían atrapado alguna vez? Hoy, el condado de Pike ya no es el lugar tranquilo y confiado que una vez fue. Hay cicatrices invisibles, cicatrices de traición, horror y silencio. Las tumbas de la familia Rhoden yacen en fila, sus nombres grabados en piedra. Un recordatorio de una noche en que el mal llegó vestido de familia. Pero en medio de la tragedia hay resiliencia. Los niños que se salvaron esa noche están siendo criados por familiares cariñosos. La comunidad se ha reconstruido lentamente y la ley ha prometido: nada como esto volverá a suceder. El verdadero mal no siempre tiene cara de extraño. A veces proviene de quienes nos rodean, de quienes sonríen en nuestra mesa, de quienes sostienen a nuestros bebés, de quienes saben dónde dormimos. La masacre del condado de Pike no fue solo una tragedia, fue una lección, una llamada de atención. Un duro recordatorio de que tras puertas cerradas se pueden tomar las decisiones más aterradoras. ¿Habrías visto las señales? ¿Se podría haber evitado? ¿O siempre fue así, una vez que el amor se convirtió en obsesión?